Hola, me llamo Sol, tengo 24 años y soy estudiante de sociología. Marx, la plusvalía, la alineación, Weber y la jaula de hierro son cosas que me vienen a la cabeza todo el tiempo y no puedo parar de pensarlas. Ya no me dejan ni dormir, necesito saber qué dirían ellos, qué me dirían a mí o qué podríamos discutir. Así que organicé un plan, aunque haya tardado mucho y suene un poco loco, decidí hacer un mic con Marx y Weber. No fue fácil, pero lo logré. Y ahora al fin llegó mi momento de entrar. ¿Qué es esto, Dios mío? Marx, ¿estás ahí? ¿Dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Qué pretenden ustedes de mí? Hace mucho tiempo que estoy esperando este momento. Leí sus obras y sus libros, pero no puedo dejar de pensar en sus escritos. Por esta razón decidí crear este Meet y reunirlos a ambos por este medio, hasta que no debatan sobre cómo es que llegamos a ser una sociedad capitalista. No podrán Usted salir está de aquí. loco. Creo que no nos queda otra opción. Weber, ¿te Sí, conozco? gran parte de mis obras las he escrito e inspirado por tus ideas y propuestas, Marx. Es un honor estar en esta unión o reunión, como se llame. Bueno, ahora que al fin se encuentran, ya pueden iniciar la explicación, ¿eh? Que sea rápida y concisa, por favor. Primero de todo, tranquilízate. No sé ni quién sos, pero igualmente voy a hablar sobre lo que quieras. Todo sea por desentrañar al macabro sistema capitalista en el que vivimos y mostrar el valor que tiene el obrero industrial. Tienes razón, Marx. De todas formas, no está del todo bien la manera en la que explicas tu teoría. Vos planteaste que la dinámica social está determinada en última instancia por factores económicos que se traducen en conflictos sociales. Sin embargo, no tuviste en cuenta determinantes políticos, religiosos o de cualquier otro tipo de naturaleza. ¿Qué estás insinuando, Weber? ¿Que mi explicación de la historia desde la producción práctica de la existencia es errónea? ¿Que el materialismo histórico no es cierto? Verás, mi intención no es ofenderte, pero para mí el capitalismo surgió de otra manera. Entonces refútalo, ¿o no podés? Esto se pone bueno. Sabía desde un principio que esta situación era inevitable. Ambos tienen sus propios pensamientos e ideas. Claro que puedo. Desde mi punto de vista, un fenómeno coyuntural de carácter religioso y teológico generó un proceso de profundas raíces, el surgimiento del capitalismo. Mira, Marx, yo tuve en cuenta las diferencias económicas existentes a comienzos del siglo XX entre los países católicos y protestantes, atribuyendo la supremacía de estos últimos a la adopción del protestantismo, una variante del cristianismo surgida en el siglo XVI, como se separó de la Iglesia Católica. Sus estadísticas señalaban que los protestantes estudiaban para profesiones de tipo industrial y mercantil en mayor proporción que los católicos, quienes preferían en su mayoría los estudios humanistas. Di lo que quieras, Weber, pero yo senté las bases para que tú puedas elaborar tu teoría. En la producción social de la vida de los hombres se establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Entiende Weber que el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es el ser social el que determina su conciencia. Tranquilo, todavía no terminé de refutar tu idea. Como te dije antes, utilizando datos estadísticos llegué a la conclusión de que el católico es un ser conformista y prefiere la seguridad, mientras que el protestante se atreve al peligro y la exaltación. Los protestantes son famosos por su laboriosidad, ponen el énfasis en la conducta, entre ellos existe una minuciosa reglamentación religiosa de la vida. Con estos rasgos las iglesias reformadas, como el calvinismo, se ajustan perfectamente al espíritu del capitalismo, que sabemos que es aquella mentalidad que aspira a obtener un lucro, ejerciendo sistemáticamente una profesión, una ganancia racional legítima. Está bien, Weber. Según tú, gracias a que los protestantes eran muy trabajadores y ahorradores, ¡pum!, hicieron surgir un sistema capitalista. Pero no es tan así, hijo. Yo te explicaré un poco del origen de este macabro sistema, originado a partir de la acumulación capitalista.
Te diré una frase para que charlemos un poco. Si el dinero viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el capital lo hace chorreando sangre y lodo por todos los poros desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué piensas al escuchar esto? Yo lo sé, Tú la cállate. respuesta ¿No ves es... que los adultos están hablando? Bueno, veo que gritas mucho, Weber, pero no respondes lo que te pregunto. Igualmente lo responderé por ti. Esto hace referencia a las relaciones de explotación que se dan dentro del capitalismo y la manera injusta y horripilante por la cual se desarrolló este sistema. Claro, Marx, porque lo que tú verdaderamente deseas es desarrollar una herramienta para liberar a los trabajadores del sistema capitalista, que los limita para poder extender sus capacidades intelectuales y afectivas con sus familias. Marx considera al capitalista como un explotador porque apenas le paga a sus trabajadores una parte de lo que ellos producen. Por lo tanto, si existiera una economía donde no existiera la división de clases, todos serían productores independientes. El trabajador recibiría todo el producto de su esfuerzo. Exacto. Veo que leíste mis obras, jovencita. En fin, como decía anteriormente, la fuerza de trabajo es la única que genera valor, que genera mercancías. Pero al trabajador no se le paga por lo que genera, sino que se le paga un salario con lo necesario para que pueda seguir subsistiendo y a su vez seguir produciendo. Eso que el trabajador genera y no le pagan, se lo queda el capitalista, se lo apropia. Y esto claramente es una relación de explotación. Y por este motivo se dice que el dinero viene al mundo con manchas de sangre. También debemos resaltar que el objetivo principal del empresario capitalista en sus inversiones es poder obtener una ganancia mediante la venta de las mercancías o bienes. Por lo tanto, al comprarle al trabajador su fuerza de trabajo a cambio de un salario, el trabajador le da un valor único a las mercancías, pero el valor total de las mercancías es mayor que el precio del salario. A partir de esta diferencia de valores, Marx la denominó plusvalía, una medida de explotación, aunque también constituye el gasto de la fuerza de trabajo. Sí, denota la lectura de mis obras. Pero primero déjame terminar con esto. Cuando dice el capital lo hace chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies, se refiere a cómo y de qué manera se obtuvo el capital originario de este tan malvado e injusto sistema. Si nos ponemos a pensar en Europa, era un país en el cual habían muy pocos y prácticamente escaseaban los metales preciosos, sobre todo el oro. Sin embargo, el mundo era muy grande y habían regiones en las cuales abundaban estos recursos. Y este es el caso de Latinoamérica y África, regiones donde se posibilitó la consolidación del sistema capitalista. Así es el caso de América Latina, que llegaron los españoles diciendo que descubrieron un nuevo lugar del cual podían saquear sus riquezas y tratar de civilizar a los indígenas indisciplinados y bárbaros de la región. A su vez, vemos que el capital que fue saqueado por los españoles también fue saqueado por el país en el cual se consolidó el sistema capitalista, ni más ni menos que Inglaterra. Esto se debe a que los ingleses, ya que no tenían tanto capital para hacer invasiones al nuevo continente, lo que hacían era robarse el oro de los barcos españoles, los famosos piratas. Además, que transportaban esclavos de África, aportando un importante factor en el capitalismo, la mano de obra. Así fue como se originó el sistema capitalista. Así fue como la periferia permitió el desarrollo del centro, ya que sin la periferia no hubiese existido el centro. Concuerdo con lo que usted dice, Marx, y mi visión también es pesimista y trágica con respecto a este sistema, pero también debes considerar que la religión protestante fue un factor determinante en la génesis del capitalismo, ya que se les inculcaba amor al trabajo, honradez, ahorro y un apego permitido a lo material, algo que el catolicismo no supo difundir entre sus fieles. No olviden la predestinación, un acto de la voluntad divina, que desde el principio de los tiempos determina quiénes son los hombres y las mujeres que están destinados a salvarse, es decir, a disfrutar de la felicidad eterna después de su muerte, y quienes están condenados, es decir, destinados a sufrir eternos padecimientos. Entonces el hombre debe actuar en la vida profesional para obtener la seguridad de su estado de gracia, y en segundo lugar, manifiesta una conducta ascética. Por eso el protestantismo transformó a cada hombre en un monje, que cambia el convento por la vida profesional, la oración por el trabajo. De esta forma, la única vía de contacto con Dios, para conocer el estado de gracia,
constituían los dones que el Ser Supremo le entregaba a los elegidos. Así se forma un hombre austero, que hace el trabajo y la razón de su vida. Por lo tanto, el fin de su existencia es generar riquezas, no para su beneficio, sino para asegurarse la vida eterna. Esto que dices tú, Marx, es cierto y me hace recordar lo que decía Feuerbach en su obra La esencia del cristianismo, en la cual planteaba el problema de la alineación en el contexto de la explicación del origen y naturaleza de la religión. Bueno, te escucho, jovencita. El ser humano no es el producto de los dioses, sino más bien lo contrario, los dioses son el producto de los seres humanos. Ya sé que pueda sonar un poco loco, pero la religión es una invención de los seres humanos, es el resultado de aplicar atributos trascendentes al mundo conocido, al mundo material y sensible, la duplicación trascendente de este mundo terrenal. En este texto había leído que una vez ya creado ese trascendente de la religión, se produce una extraña inversión por la que se intercambian los papeles del creador y de la criatura, que da lugar a la alineación religiosa. En el caso del cristianismo, pues resulta que Dios no es Dios quien crea al ser humano, sino al ser humano quien crea al Dios. Y una vez creado Dios, los seres humanos no lo ven como su propia imagen, sino que lo conciben como algo superior, hasta el punto de invertir completamente la relación de semejanza, creyéndose ellos imagen de Dios y terminando por someterse a Él. Claro, jovencita, que he leído su obra, y es en ese sometimiento en donde se consuma la alienación, la enajenación del ser humano, en la medida en que supone la pérdida de sí mismo, la renuncia a su propia naturaleza en favor de la de un ser ajeno. Y este punto de análisis es fundamental para mí. El modo en el que el ser humano se convierte en algo extraño para sí mismo, en un ser alienado, me parece impactante, como el producto de su objetivización se le impone como la verdadera y única realidad, a la que debe someterse viéndose obligado a vivir para otro. Por supuesto, entonces, a medida de que el producto, creado por el trabajador, es tratado como una mercancía, su productor, el trabajador, también es considerado de esa forma. Esta noción de alienación, además, yo la he extendido a la actividad humana, empezando con el trabajo. En la sociedad industrial, el trabajador no controla el producto de su trabajo. El producto en el que se objetiviza su trabajo no le pertenece, convirtiéndose así en algo extraño y ajeno al trabajador, ya que su actividad transformadora, como dije antes, no le pertenece y no es considerada como suya, sino que deviene en propiedad de otro. De esta manera, es el capitalista el que, con la apropiación del producto, se apropia de la actividad de los demás, resultando para ellos una actividad enajenada y alienada. Además, el objeto producido se vuelve contra su creador, puesto que sirve para enriquecer al capitalista y aumentar su poder sobre el proletario. De este modo, vemos que la actividad productiva se convierte en una actividad realizada bajo dominación y coerción. Estoy totalmente de acuerdo con la explotación que recibe por parte del capitalista. Veo que tenemos un punto en común aquí. Finalmente veo que nos estamos comunicando. Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho. Sin duda, Marx, eres un gran analista de la sociedad capitalista que percibe la potencia productiva y el papel fundamental que cumple el obrero en este sistema, a la vez que desentraña la profunda desigualdad que provoca ese sistema mientras se reproduce. Gracias, me halaga ese reconocimiento. Para terminar con este tema, quería decir que la explotación del trabajador se produce por partida doble. En primer lugar, porque el capitalista lo explota al apropiarse de la materia prima y de los medios de producción, así como de la plusvalía producida por el trabajador. Pero en segundo lugar, lo explota como mercancía, considerándolo una pieza más de la maquinaria, una pieza más del sistema de producción. En esta segunda forma de explotación, el trabajador pierde toda autonomía personal y toda posibilidad de encontrar satisfacción en el trabajo. El capital no solo se apropia de la plusvalía, sino que se convierte en una fuerza tangible que exprime la vida del trabajador y que mutila sus talentos. El trabajo, su propia actividad, se convierte en el medio de esclavitud, de su alienación. Sí, Marx tiene razón. Es terrible esta sociedad burocrática y capitalista en la que vivimos. La burocracia se convirtió en una organización social arquetípica del capitalismo, la cual organiza el trabajo
en el cual cada uno tiene su función y el todo funciona como una máquina perfecta. Es como si fuera una jaula de hierro asfixiante en la que estamos atrapados. Así es como la posición del sujeto moderno de la jaula de hierro se convierte en una situación de racionalidad-irracionalidad. El avance de la racionalización en todas las esferas de la sociedad hace que la vida social esté regida por el cálculo exacto. Además, esta racionalidad libre de valores se vuelve trágica, porque a mayores triunfos en sus propios términos, mayor también es su fuerza destructiva. ¿A qué te referís con jaula de hierro, Weber? Claro, Marx, que te lo explicaré. La jaula de hierro es un concepto que introdujo en una de mis obras para referirme a una sociedad radicalmente racionalizada, bajo la forma de una burocracia del aumento de la racionalidad en la vida social, sobre todo en las sociedades capitalistas que se desarrollan hoy en día. Con este concepto lo que quería expresar era la idea de un capitalismo que no permitía la salida de este sistema y que no permite una fuga más allá de los garrostes de esta jaula de hierro. Sin embargo, dentro del sistema se puede disfrutar de lo que se llama una libertad individual y hacer lo que deseas, mientras no salgas de esta jaula capitalista, lo cual podemos considerar como una libertad condicionada. Weber, estabas en lo cierto. Tú fuiste el pensador de un mundo que ha perdido su inocencia, de un mundo científico, desencantado, sin sentido y burocrático, hasta el extremo de poner en seria amenaza la libertad de los hombres. Su diagnóstico de la sociedad de su tiempo, una sociedad racionalizada bajo la forma de una burocracia, anticipó los totalitarismos de la Alemania nazi y de la Unión Soviética. ¿Alemania nazi? ¿De qué estás hablando? No importa, ese tema es para hablar en otro Meet. Bueno, la verdad ya hemos estado conversando por un largo tiempo, en el que he podido aportar información y comprender nuevas ideas y conceptos nunca antes vistos en mi época. Lo único que voy a agregar para poder concluir con lo que decía Weber, con su metáfora y la idea de libertad en esta sociedad, es sobre la idea de la alienación ideológica. La ideología es una forma de ver el mundo que satisface los intereses de los explotadores. La ideología es una falsa conciencia, una representación inadecuada de la realidad, a fin de que los explotadores consideren naturales y por tanto justificables e inevitables sus condiciones de vida. Como por ejemplo, que las personas en la sociedad capitalista naturalicen su situación de libertad condicionada en este sistema. O por ejemplo, cuando las personas dicen frases como siempre ha habido ricos. Es natural que el almo se lleve una parte de la cosecha, si es el dueño de la tierra, al fin y al cabo. O por ejemplo, si no fuera por los amos, ¿quién nos daría trabajo? Estas son expresiones que manifiestan la aceptación de la ideología dominante por parte de los dominados. La ideología se constituye en la culminación del proceso de alienación. Realmente estoy satisfecha con el desenlace de este gran debate entre dos de los padres fundadores de la sociología, que he admirado por tanto tiempo. Muchas gracias. Fue un placer, jovencita, haberla podido ayudar con las dudas que tenía sobre nuestras obras. Pero, si no es mucha molestia, ¿cómo salgo de aquí? ¿Me leíste el pensamiento, Marx? ¿Cómo? Eso lo tendrán que averiguar ustedes, grandes pensadores. Saludos.